Gloria Campobello que Nelly, porque en aquel entonces pues hay que recordar que ellas incursionaron en el ballet clásico, y es posteriormente que Gloria y Nelly Campobello fundan la Escuela Nacional de Danza y se dan a la tarea de recoger en un libro que se llama Ritmos Indígenas de México, escrito por ellos, derivado de una investigación que les encomendara José Vasconcelos, para recoger las coreografías, los vestuarios, los pasos, las pisadas, de cómo bailaban los mexicanos en los diferentes lugares, y así surge lo que hoy es la danza folclórica mexicana llevada al escenario, que antes de las Campobello pues solamente estaba en su lugar de origen, ¿verdad? Se bailaba los chinelos solamente en su lugar de origen, o los viejitos en la danza de los viejitos en Michoacán, y ya cuando se lleva al escenario es a través de esta investigación que hicieron Gloria y Nelly Campobello. Pero sí, como bailarina destacó más en el ámbito nacional e internacional Gloria que Nelly. Pues interesante, ¿no? Un paréntesis, ahorita que habla de ritmos indígenas, otro tema importante que sucede, ayer se presentó en Gómez Palacio, ya se había hecho aquí en Durango, un disco popular en dialecto huichol, y bueno, pues es un disco con música de nuestros indígenas del mezquital, y que se sigue trabajando también en ese sentido. Entonces, si se fija, la actividad cultural, afortunadamente, en esta última etapa que estamos viviendo en Durango, estamos hablando de los antecedentes, de quienes la hicieron y quién le dio nombre. Cierro el paréntesis y continúo con el tema de las familias. Oiga, antes de pasar a eso, comentarle de que incluso el Congreso, usted le tocó traer músicos o músicos de Gómez Palacio, de la región Laguna, con la música cardenche. Así es. Una muestra musical, e incluso en extinción, Sí, aquí yo la escuché, es una música extraordinaria. ¿Cómo no? De veras, muy, a mí me gustó. Sí, muy bonita. Está en los orígenes de nuestra gente en el campo. Así es. Una manifestación cultural que pudieron lograr, sobre todo en la región de la Laguna, mantener durante muchos años. Y algo que es muy importante, recibieron un premio nacional de manos del presidente de la República. Sí. Y entonces el Congreso lo que hizo fue hacer un reconocimiento también, y los tuvimos ahí en el Congreso, tuvimos la oportunidad de escucharlos. Los habíamos venido, los conocemos de tiempo atrás por el trabajo que han hecho, conocer algunas de las gentes que están ligadas a la investigación que permitió incluso hacer las primeras grabaciones. Y bueno, pues Durango cuenta con esa riqueza. Con ese rasgo, y seguimos hablando de las regiones de Durango. En un lado, en otro, ahora estamos en la Laguna, particularmente en Lerdo. Son campesinos del área de Sapiorís. Y entonces, fíjense cómo nuestro Durango es un mosaico de riqueza cultural enorme. No, extraordinaria esa música, extraordinaria. Pero vamos a un corte comercial. Y para terminar, Julio Bracho y su hermano José, director de Cine 1 y escenógrafo el otro. Y con ello pues aparecemos también con el aspecto cultural en el cine. Y yo creo que ahí están algunas de las familias que inician y que le dan soporte a nuestra actividad cultural en Durango. Pues ahora ya está incluyendo a Juan Antonio de la Riva, ¿no? Ya como director exitoso. Si hablamos de esta nueva época que está viviendo Durango, es obligado y es una referencia imprescindible hablar de él. Por supuesto que sí, en el cine mexicano. Y actores que ha aportado Durango también al cine nacional, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte porque nos están acá hostigando ya con ese asunto. Entre los actores. La noticia actual se comenta en Pico de Gallo. Aquí en Pico de Gallo con dos exponentes de la cultura, pues sin duda alguna que han tenido que hacer y han hecho cultura en nuestra entidad. Hablamos de la maestra Elia María Morenos y por supuesto el diputado, iba a decir ingeniero, pero en estos casos se omite, ¿verdad? El diputado Jorge Herrera Delgado. Oiga, ¿qué más tenemos en cuanto a creadores de la cultura en Durango? Bueno, nada más por hablar rápidamente, hablábamos hace un ratito de las familias.
hablar de los inicios en el tema de las letras con Francisco Estrada, quien firmaba en la Gaceta de México como el durangueño, formado aquí en la Compañía de Jesús, y luego al escribir en la Gaceta de México, él firmaba como el durangueño. Y ahí está un elemento clave en las letras de Durango. Francisco Zarco, que todo el mundo lo ubica como periodista y como legislador, como, constituyente, pero sin duda alguna que un escritor de poesía y de cuento también. Eso no lo sabía. Entonces, no lo sabía. creo que... Irónico, aparte. Irónico, con una ¿verdad? ironía muy Punzante. fina. Sí, Muy sí, fina. sí. Y bueno, pues los costumbristas del siglo XX, ahí podemos encontrar a Martín Gómez Palacio, a Ladislao López Negrete, a Javier Icaza, estridentista, para finalizar con quien hablábamos ahora ya, de José Revueltas, como uno de los nombres importantes en las letras de Durango. Pero lo mismo podemos hablar también con los antecedentes que tenemos de la música. Poder hablar en el siglo XVII de la Capilla de Música de Catedral de Durango, que se llegó a convertir en un corazón de México, pero particularmente del norte. Y si hablamos de la extensión que tenía la Nueva Vizcaya, pues nos daremos cuenta de por qué era tan importante. Hace también unos meses, apenas este mismo año, presentamos un libro que apenas se lograron conseguir unos pocos, pero que hablaba precisamente de la Capilla de Música de la Catedral de Durango, de la obra que está ahí mismo, y que han venido estudiosos incluso de otros países a poder entender lo que pasa en la música de México y que obligadamente tienen que venir a hacer estudios aquí. Santiago Villón, que es de mediados del siglo XVIII, Luis Vaca, que fue quien promulgó la primera escuela privada de música en Durango, hijo de Vaca Ortiz, Luis Vaca, músico, ya más de nuestros tiempos, Mariano Herrera, que impulsó la Academia de Santa Cecilia, con el tema de Ricardo Castro, y la de Silvestre, con música, y la de Silvestre Revueltas también. Entonces son así como antecedentes importantes dentro de la música en nuestra entidad. Podríamos hablar también del teatro rápidamente y reconocer a nuestro Teatro Victoria, como que antes se le conocía como el Teatro Coliseo, y que fue inaugurado el 4 de octubre de 1800. Es el teatro más antiguo del norte del país y el segundo más antiguo en México. Puebla tiene el teatro más antiguo. Entonces, si vemos esa actividad... Habla de una actividad fuerte. Si vemos ese teatro, habla de una actividad que desde entonces está presente en nuestra... 4 de octubre de 1800. 1800. El segundo teatro más antiguo en del el país. Y el más antiguo del norte. Nada más para que nos demos una... ¿En qué momento? En funciones el teatro. Y actualmente en Funciones. funciones. Que hay que decirlo, esta administración hizo una recuperación. Bueno, hay aquí un tema también muy reiterado. Hay una queja fuerte de todos los muchos gentes de Durango que están dedicados e inmersos en la cultura, en términos de que hay inconformidad por la falta de apoyo que se ha hecho. El Congreso del Estado, de donde usted es presidente, como diputado presidente de la Gran Comisión, ¿cuál es el compromiso que ha asumido el Congreso con la cultura? Bueno, pues desde luego es muy motivante siempre iniciar la plática con la falta de los apoyos, que yo siento que sí hay. Claro que nunca serán suficientes, pero en el trabajo que hemos venido haciendo nosotros desde el Congreso, y puedo hablar de la maestra porque en este trabajo de la cultura hemos contado con su apoyo invaluable, así como el de muchas otras personas del área de la cultura. Y en esta etapa, en la 64 legislatura, hemos hecho 5 nuevas leyes en torno a la cultura. Hicimos un compromiso, y la maestra no me dejará mentir porque anduvimos en campaña juntos, de legislar en el ámbito educativo. Eran 5 compromisos, uno de ellos tenía que ver con el proyecto educativo de Durango, y en esa parte tanto en lo cultural, lo educativo y lo deportivo, como una sola área de formación integral de la persona. Y le platicaría rápidamente la serie de leyes en las que hemos trabajado. La primera de ellas fue la Ley de Patrimonio Cultural en el Estado de Durango.